Buen día. Hoy continuaremos con nuestra asignatura de manejo de fuego. Vamos a ver la unidad 5. El tema es combate de incendios forestales. Para ello vamos a desarrollar los siguientes subtemas: introducción, organización de recursos humanos, distribución de recursos humanos para el combate, métodos de combate, etapas de combate, zonas de seguridad y emergencias comunes durante los incendios. Aparte de estos temas, voy a ir metiendo otros de tal manera que complementen esos subtemas y sea más clara la explicación. No podemos empezar a hablar sin antes mencionar la presupresión. La presupresión es la serie de actividades que se realizan antes de la temporada de incendios para asegurar una efectiva supresión de los siniestros. Si ustedes recuerdan, cuando se da apertura a la temporada de incendios, la CONAFOR empieza a hacer diferentes movilizaciones, ¿no? Tanto es así que han invitado al Instituto Tecnológico a participar en actividades de sensibilización, capacitación y demás, ¿no? Eso es parte de las actividades dentro de la presupresión. La presupresión incluye 4 elementos que son muy importantes, de los cuales vamos a hablar a continuación. El primero es el reclutar y adiestrar personal que trabaja en el combate de incendios. La parte de reclutar, determina los trabajos que son necesarios. Necesitamos establecer un mínimo de capacitación para el tipo de trabajo que va a desarrollar. Necesitamos anunciar el trabajo con bastante tiempo de anticipación para poder contratar personal y adestrarlo con anticipación. No podemos improvisar. Y la organización de brigadas voluntarias, que también ese es otro papel fundamental. Ahora, en el caso de capacitar y adiestrar, necesitamos identificar las habilidades de cada persona, en función de ellas asignar las funciones. También necesitamos tener como mínimo una capacitación mínima para el tipo de trabajo que vaya a desempeñar o la función que vaya a desempeñar, y documentar el adiestramiento. Es muy importante en el caso de incendios forestales poder adiestrar el comportamiento, porque el adiestramiento, porque eso te da la certidumbre de con quién estás trabajando. Otro de los puntos es conseguir mantener tanto equipo como materiales de combate de incendios. Ahora, para ello se debe inventariar el equipo y materiales de combate de incendio con los que se cuenta. Se debe de identificar el equipo y materiales que necesitan mantenimiento o reposición dentro de esos, ¿no? Y en tercer punto se necesita identificar el equipo y materiales especiales requeridos para alquilar o comprar. Si yo no tengo todo lo que necesito, pues entonces voy a ver cómo lo voy a conseguir. El tercer punto, que hace referencia al manejo de combustible, caminos, puntos de agua, líneas de control y sistemas de pista alternas. En el caso del manejo de combustible, debemos identificar cuáles son las áreas de alto riesgo o de peligro, cuál es el objetivo del manejo, el tipo de tratamiento y establecer vigilancia. En el caso de mantener y aprovechar los caminos, debo de ubicarlos, saber dónde son necesarios, el nivel de uso, qué tan usados están, porque en función de eso es la conservación que tienen, y mantener el nivel de uso del camino. En el caso de mantener y aprovechar los puntos de agua, debemos saber dónde están las fuentes de agua y cómo podemos llegar a ellas. En el caso de identificar las líneas de control, pues necesitamos saber dónde son necesarias, localizarlas en el terreno y localizarlas en el mapa. Y en el caso de los temas de lipista alternas, pues identificar zonas prioritarias, ubicación de lipistas y construcción y o rehabilitación de lipistas. Y el último punto son las finanzas. Este es el elemento más importante dentro de la presupresión, ya que sin el recurso nosotros no podemos movilizar ni hacer absolutamente nada, ¿no? Nada de lo anterior. Ok, ahora vamos a profundizar un poquitito más con respecto a todo ello, ¿no? De hecho, el personal, el equipo y la aptitud física dentro de las personas es muy importante. En general, de la salud depende una adecuada alimentación y la práctica permanente de ejercicio, eso lo sabemos, ¿no? Si quieres estar en óptimas condiciones, tienes que comer bien y hacer ejercicio. Pero vamos a profundizar un poco más en esta parte de la aptitud física, porque los combatientes deben protegerse de su propia seguridad, para su propia seguridad, con equipos y prendas apropiadas. Para el trabajo arduo deben estar preparados
y deben conocer los riesgos que implican esas actividades. Por lo tanto, bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de la aptitud física. La aptitud física está constituida por dos aspectos: la aptitud aeróbica, que es esta, y la aptitud muscular. Ya esta imagen la ponemos aquí para que las chicas de la clase se echen un taco de ojo. En cuanto a la aptitud aeróbica, corresponde a la capacidad del organismo de recoger y transportar a los músculos mayor cantidad de oxígeno. La inhalación del oxígeno es un factor básico que limita la capacidad para el trabajo, porque los músculos necesitan abastecimiento de este durante el trabajo arduo. Entre más eficiente es el sistema de transferencia de oxígeno, mejor funciona el cuerpo y desarrolla el trabajo. Ahora, si nosotros no tenemos una aptitud correcta, aeróbicamente hablando, pues muy fácilmente nuestros músculos se van a cansar, se van a estresar. En cuanto a la aptitud muscular, que es esta, pues es la fuerza, hace referencia a la resistencia, a la flexibilidad de los músculos, así como los factores de equilibrio, agilidad, destreza, ¿no? Que son muy importantes en el campo cuando hay siniestros, ¿no? Al realizar el trabajo de combate de un incendio forestal durante varias horas, el esfuerzo efectivamente es arduo. El personal brigadista el esfuerzo que hace es equivalente al que hacen los deportistas y se clasifica como un ejercicio aeróbico, ¿no? Entonces debemos de saber que la aptitud está compuesta de dos: aptitud aeróbica y aptitud muscular. En cuanto al rendimiento del personal, el rendimiento del personal es afectado por los siguientes factores. En primer lugar, el factor ambiental. Dentro del factor ambiental hablamos del combustible, que es el esfuerzo requerido para realizar un trabajo. Es diferente de un combustible a otro. Por ejemplo, si voy a mover trozas o voy a mover hojas, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces el factor ambiental de combustible, pues tiene que ver con el esfuerzo que voy a desarrollar. La pendiente es otro de los factores ambientales, ya que al aumentar la inclinación del terreno, bueno, pues requiere más fuerza y más gasto de energía, ¿no? La pedregosidad es otro factor que también tiene que ver con el rendimiento. Y en terrenos pedregosos pues, se dificulta mucho el trabajo del combate de incendios. Y bueno, ya que las herramientas no son tan eficientes en estos casos, además que al caminar en superficies pedregosas se puede correr el riesgo de alguna torcedura de tobillo, o alguna caída, alguna fractura, ¿no? Otro de los factores del ambiente es la altitud sobre el nivel del mar. Al aumentar la altitud a la que se trabaja, la presión del oxígeno se reduce y pues resulta más difícil para los alvéolos pulmonales el poder absorber el oxígeno, generando un menor aporte de este a los músculos, ¿no? Lo que da lugar a complicaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la temperatura, que es el siguiente factor, el personal al trabajar en pleno sol, pues sufre mucha deshidratación. En cuanto al viento, el viento a velocidades elevadas dificulta el trabajo del personal. En cuanto al humo, el humo irrita los ojos y las vías respiratorias, reduce la visibilidad y es temporalmente tóxico para el personal. Entonces, esos son los factores ambientales que, que tienen que ver con el rendimiento del personal. Ahora, los factores propios de personal, pues en la salud, en primer lugar, que tiene que ver eh, con el cuerpo y las condiciones en las cuales está la persona. El personal al realizar el combate directo, pues sabemos que recibe elevadas temperaturas y al dejar de trabajar expone su cuerpo sudado a vientos fríos que le enfrían el cuerpo bruscamente y estos cambios bruscos pueden causar que el personal se enferme con facilidad, cuando menos de un resfriado, ¿no? La edad es otro factor. Estando el personal físicamente activo, podemos decir que prácticamente no hay una edad límite en los trabajos de protección contra incendios forestales, aunque debemos considerar que la velocidad de la flexibilidad decrece a partir de los 30 años, pero la capacidad aeróbica alcanza su plenitud alrededor de los 35 y desciende a un ritmo menor al que descienden las velocidades, la velocidad de la flexibilidad, ¿no? La experiencia, el personal con mayor experiencia realiza el trabajo con mayor eficiencia y esto generalmente está relacionado con la edad. El peso del cuerpo, una persona pesada o pasada de peso en este caso,
gasta más calorías al realizar un trabajo que otra que tiene el peso adecuado a su estatura. Entonces, además de que, bueno, la persona que está pasada de peso está expuesta a sufrir enfermedades derivadas de la obesidad. El otro factor es la alimentación. La capacidad para realizar un trabajo está relacionada en forma directa con el tipo de alimentación. Dirían por ahí Shrek, eres lo que comes, ¿no? Y el último punto del factor propio del personal es la condición física. La buena condición física del personal dará como resultado un trabajo eficiente y seguro. Entonces, sí es importante que nosotros podamos estar en una muy buena condición física, ¿no? Por último, otro de los factores son los derivados de la herramienta y el equipo, y esto es bien importante porque el rendimiento del personal es influido por el tipo de herramientas y el estado de esas herramientas. Y no es lo mismo también cargar un hacha que una motosierra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son también factores que afectan el rendimiento del personal. ¿Cuáles son las ventajas de contar con una buena aptitud física? Bueno, en primer lugar, el mayor rendimiento del trabajo, ¿no? ¿Qué es esto? Perdón. El segundo lugar, que hay mayor resistencia al calor. El tercer lugar, que al resistir los cambios bruscos del clima, los puede resistir más fácilmente. El cuarto es que el cuerpo trabaja con menor pulso y temperatura. El quinto es que sufrir menos accidentes y mantener un buen estado de ánimo. El sexto es la reducción de inasistencias al trabajo por motivos de salud, ¿no? Porque a veces se empiezan a enfermar. Y el último punto es un menor riesgo de accidentes, ¿no? Esa es la ventaja de tener una buena aptitud física. Para este asunto de las aptitudes físicas, bueno, pues hay diferentes cosas que se pueden hacer. Se puede medir la aptitud aeróbica, se puede hacer algo que se conoce como la prueba del banco. También se puede hacer la carrera de 2.4 kilómetros en un tiempo de 11 minutos, 45 segundos, o una caminata de 4.8 en 45 segundos con un peso de 20 kilogramos en terreno plano, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos, ¿no? Ahora, para considerar la actitud muscular, bueno, pues los ejercicios de fortalecimiento muscular, pues ya sabemos, las lagartijas, las abdominales, trabajar en barra, ¿no? Y para ello existen diferentes programas de entrenamiento para poder mejorar tanto la aptitud física como la aptitud muscular. Pasando al tema del equipo de personal de protección, bueno, pues un combatiente en la plenitud de su estado físico puede quedar totalmente inoperable o correr un gran peligro si su equipo de protección no es el adecuado. Entonces, como mínimo, el equipo contempla lo siguiente: un uniforme que está compuesto de camisa y pantalón, por lo general es una camisola de algodón en color amarillo, y esto tiene que ver con el asunto de la visibilidad. Un casco que debe ser el adecuado para incendios forestales. Hay algunos cascos que no son adecuados. La lámpara es importante. Botas adecuadas. Guantes. Botiquín. Gogles. Cantimplora principalmente, ¿no? Entonces, el uniforme protege el cuerpo del calor, del fuego y de la insolación. Comprende la camisola y el pantalón, que por lo general es holgado. Deben de ser resistentes y bien cosidos. La tela debe ser de algodón, como les había dicho, y de ser posible no flamable. También, aparte de amarillo, también podría ser naranja, aunque, bueno, por cuestiones de política, en nuestro caso lo ocupamos de color amarillo. El casco, bueno, pues protege la cabeza de golpes, de impactos de ramas, de troncos, espinas, astillas, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Se recomienda que sea de plástico y con un arnés que sea ajustable para que no se caigan y se anden moviendo. Las botas, por lo general, pues lo que van a hacer es proteger los tobillos, el pie, de calor, de torceduras, de raspones. Y es deseable que sean de tipo media caña, ligeras pero resistentes, antiderrapantes, de cuero y sin casquillos de acero. En alguna ocasión veía unas botas que les dieron a unos de incendios forestales y vaya, que estaban pesadísimas, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor la calidad es muy buena, no lo sé, desconozco, pero no eran, requería de una fuerza física mayor, ¿no?
Los guantes, bueno, pues protegen las manos de las quemaduras, de astillas, espinas y la fricción al trabajar. Son elaborados por lo general de un cuero suave, son ajustables a la muñeca y son reforzados en la palma y en los nudillos. Algo como que muy importante en el caso de los gogles es que protegen los ojos, por lo general contra el polvo o el humo, y así como de algunas partículas calientes o de impactos por ramas, espinas, por eso son muy importantes. La montura debe ser transparente, flexible y envolvente en la parte superior del rostro. Hay algunos gogles que solamente protegen al frente, pero no en la parte superior o inferior, entonces sí deben de tener este asunto de que tengan, que te envuelvan, ¿no? Deben de ser incoloros o neutros y de preferencia metacrilato, que es el material que resiste al calor y a los golpes, y debe tener una banda elástica de fijación regulable. La cantimplora pues se ocupa para proteger al combatiente de problemas de deshidratación excesiva. Recordemos que el combatiente va a estar muy expuesto a las temperaturas, ¿no? Entonces permite contrarrestar la insolación y el calor del fuego. Puede ser de aluminio o de plástico con funda, con capacidad individual mínima de 1 litro, que se pueda aportar colgada al cinto. Y la lámpara es muy útil para trabajar de noche o cuando se regresan del incendio, debe ser de tipo cazador. Esto es muy importante, ¿no? Eh, perdón. Ok, ahora, con respecto al cargo, los cargos en el campo, pues esos son algunos de los cargos y esos van a ser en función de las habilidades. Yo les decía que hay diferentes pruebas, como la del banco. Les comentaba también que está la prueba, ¿no?, de 2.4 kilómetros. Está en aquella en donde tú necesitas estar cargando 20 kilos y caminar. Entonces, esas son como las formas, ¿no?, en las cuales podemos nosotros ver. Eh, Antes de identificar los requisitos de una posición que una persona va a ocupar, es necesario tener una descripción de la posición y las responsabilidades específicas, ¿no? Y dentro de la descripción se incluyen los elementos críticos del trabajo, la responsabilidad de acuerdo al nivel, la autoridad de la estructura de la organización y los canales de comunicación en la organización. Los requisitos para calificar pueden ser la capacitación teórica, las prácticas en campo y la experiencia, y en función de eso, pues nosotros tenemos estos cargos, ¿no? El combatiente, el jefe de cuadrilla, el jefe de brigada, el jefe de ataque, bueno, del grupo de ataque y el jefe de operaciones. Eh, Cada uno tiene ciertos requisitos en función de el entrenamiento, la seguridad, el comportamiento básico, el comportamiento del fuego básico o los cursos que tiene, ¿no? La experiencia, entre otras cosas más. Ya no voy a entrar más en detalle porque cada uno de estos pues requiere requisitos como muy específicos. Por ejemplo, a ver, para hablar de uno, el jefe de operaciones pues debe haber de cumplir los requisitos de jefe de grupo de ataque antes que otra cosa, o sea, debe haber venido de aquí. Debe tener como mínimo 2 años de experiencia como jefe de sector o por lo menos haber participado en el combate de 10 incendios en esa categoría en la cual están trabajando. 4 horas de entrenamiento en análisis de incendios, 8 horas de entrenamiento en curso avanzado de estrategia y táctica, 8 horas de entrenamiento en despliegue y contención, 8 horas de entrenamiento en uso de recursos aéreos. Entonces, esas son las características, los requisitos mínimos que debe de cumplir para ser requisito de operaciones. Y así cada uno de ellos, yo les decía, pues no vamos a entrar en detalle, pero eso también tiene que ver porque una vez que tienes tú bien determinado el cargo que vas a ocupar, tienes una vía de comunicación muy adecuada, ¿no? Ahora, vamos a entrar en detalle ya con las herramientas manuales que nosotros podemos usar dentro del combate de incendios forestales. Para empezar, les voy a hablar un poco de la introducción con respecto a este tema, y eso tiene que ver con el despacho, ¿no? El, para el combate perdón, ya les estoy hablando del despacho, todavía me estoy adelantando, perdónenme, no, no, no. Vamos a hablar del despacho un poco más adelante, porque
eso es fundamental dentro del combate de incendios, ¿no? Para efectuar las acciones de protección contra incendios forestales se utilizan herramientas manuales, mismas que pueden clasificarse en tradicionales y especializadas. Las herramientas tradicionales son aquellas que utilizan los productores agropecuarios, como ustedes habrán conocido, ¿no? Que la pala, que el pico, que el azadón, esas son las vidas cotidianas, las cuales son muy útiles para los trabajos de protección contra incendios forestales. Ahora, las herramientas especializadas de combate de incendios forestales son aquellas que han sido diseñadas ex profeso para esta actividad y son o tienen resultados mayores de acuerdo a la investigación y la experimentación. Entonces, vamos a ver, hay una clasificación como ya habían escuchado, las tradicionales y las especializadas. Aquí les pongo algunos ejemplos. En el caso de las tradicionales, bueno, pues está el azadón, el machete, el talacho, que también se le conoce como pico, la pala, el rastrillo y el hacha. Las especializadas son el Polaski, el hache doble filo, el batefuegos, la pala forestal, el rastrillo forestal y el maclado. Vamos a ver cada una de ellas. De hecho, aquí tengo una imagen y más adelante la descripción. En este caso, pues quizás ustedes ya lo conozcan, es el batefuegos, la pala forestal, el Polaski, el hache doble filo, el rastrillo forestal y el maclao. Esas son las herramientas básicas para el combate de incendios forestales. Ahora, antes de entrar en detalle con cada una de ellas, pues sí me gustaría abordar ciertos puntos como por ejemplo las características de la herramienta. En primer lugar, las características de la herramienta para los incendios forestales pueden ser productivas y eficientes. El primer requisito de las herramientas manuales es que deben de ser productivas y eficientes, porque esto nos va a permitir o nos va a proporcionar el máximo de eficiencia con la aplicación de un mínimo de energía, ¿no? Entonces, se trata de que menos energía gastes, más eficiente seas. Otro de los factores es que son versátiles. Las herramientas, además de ser productivas y eficientes, no deben de ser limitadas a un solo uso, ¿no? Por ejemplo, una pala que solamente es pala, ¿no? Un pico que solamente es pico, no. Es por eso que se debe buscar o seleccionar herramientas que cumplan con más de una función. A eso le llamamos versatilidad, ¿no? No es frecuente combinar versatilidad con producción o con productividad y eficiencia. Eso no es tan frecuente. Otra de las características deben ser portátiles. El acceso a los incendios por lo general es difícil y los combatientes tienen que caminar largas distancias. Por esa razón, las herramientas manuales deben ser livianas para transportarse a fin de no cansar al combatiente. Y algo que también tiene que ver con este asunto de portátiles es que hay una forma correcta de transportar cada una de ellas, ¿no? Y esto lo digo porque a veces la llevamos en el hombro, la llevamos y no debe de ser así. Es por cuestiones de seguridad. Y eso debe de ser muy bien marcado. Otras que son durables, las herramientas manuales deben de ser resistentes al trabajo rudo y no quebrarse fácilmente cuando más se necesite. Imagínense que van caminando 3 horas con un material, llegan 2, 3 paladas y se quiebra, ¿no? Entonces, eso no debe de ser. Simples es otro punto. Las herramientas deben ser simples tanto en su operación como en sus componentes. No se debe olvidar que los combatientes se han capacitado para la extinción de incendios y no para realizar mantenimientos complejos. Otro de los puntos es que debe ser fácil mantenimiento y reemplazo. Los equipos de combate son mantenidos y reparados en condiciones de terreno difíciles. Al no contarse con personal especializado, el mantenimiento se hace frecuentemente de noche, con personal sin experiencia y alguna vez sometido a presiones. Por eso es esencial que el mantenimiento sea simple y que las partes clave y uniones puedan ser fácilmente desmontables y reemplazadas. Y otro de las características de la estandarización. Es altamente deseable que se usen los mismos tipos de equipo y herramienta de un lugar a otro o en una misma organización de control de incendios forestales, dado que se trabaja de la misma forma en cualquier lugar. Se favorece el acopio de equipos en incendios conflictivos, hay efectividad de mantenimiento y se disminuye considerablemente su costo. Se facilita además el transporte y el almacenamiento.
Ahora, vamos a ver sobre los componentes de las herramientas manuales. Son elementos que componen las herramientas, siendo diferentes de una pieza a otra. Y bueno, a continuación vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar con el Polaski. Esta está compuesta por tres elementos. Bueno, aquí está la imagen. El Polaski tiene en primer parte una hoja de acero con dos partes de filo. Es esta parte y esta parte. Tiene un cabo o mango, que es este, el cabo o mango de madera. Y tiene una cuña, que es un elemento de sujeción y puede ser de madera o de plástico. Esta cuña entra por esta parte de la hoja de acero. El siguiente que vamos a ver es el batefuegos, que está compuesta de cuatro elementos. La primera es una sección rectangular de hule, que es esta. Tiene una platina de acero con soporte, que es este. Tiene los remaches que están aquí, de acero. Y tiene un cabo o mango también. El siguiente es el hacha de doble filo, que está compuesta de tres elementos. Tiene una hoja de acero de doble filo. Aquí sí me gustaría como especificar que tiene un filo grueso y un filo un poco más delgado. Por lo general el filo grueso de un lado es para maderas blandas y el que es más delgado es para maderas duras. Perdón, no, el que es más delgado es para maderas blandas y el que es más grueso es para maderas duras. Perdón, estoy ya divagando. También va a tener un cabo o un mango de madera y va a tener una cuña que va a entrar por ese lado para la sujeción de la madera, o puede ser de madera o de plástico, ¿no? Por lo general, si es un cabo de madera, pues es recomendable que sea una cuña de madera. La pala forestal es otro de las herramientas. Esta pala está compuesta de tres elementos. El primero es una hoja de acero con filo en sus orillas. Esta es la hoja de acero y aquí por lo general tiene filo. Tiene una doble función, no solo usarse como pala, sino también para cortar, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco más adelante las funciones que tiene. Tiene un cabo de madera, que es este, y tiene un pasador remache para unir la hoja con el cabo o el mango, que aquí está, ¿no? El MacLeod es otra herramienta que es un poco más compleja, está compuesta de cinco elementos. La hoja de acero que está aquí, que de un lado va a tener dientes y de otro lado va a tener filo. Esto sirve como un asadón, como un rastrillo. De hecho, es muy versátil esta herramienta. Tiene un anillo de acero en forma de plato que va de este lado. Tiene un cono de acero para sujetar el mango, que aquí está. Los remaches y un mango o cabo. En algunos casos aquí tiene un tornillo en el cual podemos ajustar y desmontar la hoja de acero. Hay una clasificación que se ocupa para las herramientas según su función y su versatilidad. De acuerdo a su función es de este lado, de acuerdo a su versatilidad está aquí. De acuerdo a su función, bueno, se clasifican en de corte, de raspado, de sofocación y de cavado. De corte, bueno, pues aquí están la hacha de doble filo, el machete, el Polaski, la pala, el MacLeod, el asadón, prácticamente entran todos, ¿no? De raspado está el MacLeod, la pala, el Polaski, el rastrillo. De sofocación, el batefuegos y la pala, que también se usa como sofocación. De cavado, pues está el Polaski, la pala, el MacLeod y el asadón. Ahora, la clasificación de acuerdo a su versatilidad, bueno, se hace en simples y múltiples. Simples, hacha de doble filo, batefuego, rastrillo y machete, ¿no? Que sirven para una cosa. Y múltiples que sirven para más de una cosa, es la pala, el Polaski, el MacLeod y el asadón. Con respecto al establecimiento y control de la construcción, perdón, de la línea de control, pues vamos a abordar. Algo que sí no comenté y que es bien importante, es que otro tema así muy profundo es el mantenimiento de las herramientas, desde el afilado, esmerilado, en el caso de que sea así, o limado, ¿no? Los mantenimientos correctivos, los preventivos, todo esto debe de ser como bien estudiado, porque al ser herramientas eh, para un fin específico o especializadas, pues cada una tiene ciertas características, ¿no?
Entonces el Polanski, por ejemplo, algunas de las características que debe de ser de 90 centímetros de longitud total, debe de tener un peso total de 2,90 kilogramos y además debe cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Desde cómo debe ser la cabeza, el mango, etcétera. Entonces, cada una de esas herramientas tiene características tan específicas, por eso es que son caras, ¿no? No son tan fáciles. Además de que también hay equipo menor especializado para protección contra incendios, como la antorcha de goteo, la expresora de mochila, que de eso no hablamos, pero que también es importante saber, ¿no? Más adelante lo vamos a abordar. Ahora, con respecto al establecimiento y la construcción de la línea de control, bueno, cuando han sido despachados por una central de operaciones, hombres y herramientas y equipo para combatir incendios forestales con sistemas organizados de trabajo, su objetivo al llegar al incendio será extinguir el fuego, definitivamente, ¿verdad? En forma efectiva, rápida y segura. En esos momentos donde serán puestos a prueba, tanto en sus conocimientos como en la parte física, pues debe de haber una buena planificación, ¿no? Para que entonces las actividades sean completamente efectivas y el éxito sea con una mayor posibilidad. Entonces, las acciones básicas para extinguir el fuego, recordemos en una primera instancia en la unidad 1 o 2, ya no recuerdo cuál, hablábamos sobre el triángulo del fuego, decíamos que, bueno, está el oxígeno, que contiene el aire, el combustible, que en este caso puede ser la madera, ramas, hojas, ¿no? Y el calor necesario para iniciar y mantener una combustión, eso es lo que era el triángulo del fuego, ¿no? Dentro de ese triángulo del fuego, bueno, pues tenemos esos tres elementos, el oxígeno y el aire y el combustible constituidos por la vegetación viva o muerta en condiciones de arder. El calor inicial, bueno, pues es aportado de forma natural, ya sea por rayos o por una acción humana, ¿no? Es tirar una colilla de cigarro, un cerillo, etcétera, ¿no? Entonces, al unirse esos tres elementos, pues se inicia ese proceso de combustión y entonces lo que nosotros necesitamos, el propósito es que hacer todos los esfuerzos de supresión o de extinción de fuego para tender a romper o debilitar directo o indirectamente uno o más lados del triángulo de fuego, o sea, tanto el calor como el oxígeno como el combustible. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Bueno, pues sobre el oxígeno, esa es la primera y definitivamente sofocar las llamas aislando el combustible del aire. Por ejemplo, podemos cubrirlo con tierra o usando un batefuegos, ¿no? Al hacer eso retiramos el oxígeno y en automático debilitamos esta parte. Sobre el calor, bueno, pues se puede enfriar, reducir la temperatura del combustible en llamas. La mayor capacidad de enfriamiento la tiene el agua, y más aún si esta es aplicada en forma pulverizada. Pero no siempre el agua está disponible y es difícil de transportar y aplicar. El suelo mineral es un sustituto del agua y por ello es importante su utilización, aunque su efecto sea parcial. Sobre el combustible, que es el tercer punto, bueno, la permanencia la permanencia del oxígeno y la común carencia del agua en monte concentran las acciones sobre el combustible. Entonces tenemos tres puntos. Uno es interrumpir la continuidad del combustible, que es parte de lo que nosotros podemos hacer en la trayectoria del incendio mediante el establecimiento de alguna faja libre de combustible entre lo quemado o lo no quemado, con un ancho suficiente que impida la ignición por radiación o convección. También se puede modificar el contenido de la humedad al lanzar agua o también se puede impedir que la combustión se lleve a cabo al cubrir con productos químicos. La línea de fuego. Para romper la continuidad del combustible que está en la trayectoria de un incendio, se construyen líneas de fuego, ya sea en forma manual, con el personal y sus herramientas, o en forma mecanizada con maquinaria, ¿no? Entonces, una línea de fuego es una faja de terreno de largo y ancho variable construida en la trayectoria del fuego. Las características, bueno, es que se corta y se extrae el combustible aéreo, superficial, todo lo que esté aquí alrededor, todo lo aéreo, lo superficial, lo subterráneo, se extrae, se quita por completo, como en esta imagen.
y se raspa el terreno hasta el suelo mineral. Aquí no debe de haber absolutamente nada que permita el paso. Se deposita combustible al lado exterior. O sea, si el incendio viene de este lado, pues vas a depositar combustible de este lado. Otros términos usados son línea de defensa, cortafuego, brecha, guardarraya, ronda, etc. La línea de control es el control del incendio. Bueno, la línea de control, perdón, significa encerrar el fuego dentro de una línea de control, evitando su propagación más alta de esta. La línea de control es el conjunto de barreras naturales y construidas, así como de bordes extinguidos del fuego que se utilizan para controlar el incendio. Una o varias líneas de fuego son parte de la línea de control. Una línea de fuego se construye, la línea de control se establece. Y esto debemos de tenerlo bien claro. La línea de fuego se construye, la línea de control se establece. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Aquí establecieron una línea de control. Hay una barrera artificial, está este hombre ocupando la autobomba o la motobomba. Y bueno, hay un punto de anclaje, entonces hay una zona quemada segura. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ir estableciendo la línea de control. Esta es la primera parte de la unidad 5. Vamos a hacer como 2 o 3 partes, yo creo, espero hacerlo 2, si no lo haremos en 3. Lo voy a cortar aquí para no hacerlo tan cansado. Sí les pediría de favor que cualquier duda que ustedes tengan, ya sea que me escriban por WhatsApp, o bien en las reuniones que acostumbramos a tener de Zoom, pues ustedes se conecten y podamos comentar esos temas, ¿no? Agradezco mucho su atención y espero sea de utilidad. Excelente día.